e iniciamos nuestra penúltima clase de panorama del Nuevo Testamento. Abran sus pergaminos, un pergamino nuevo. Vamos a estar viendo uno de los libros más fascinantes del Nuevo Testamento y es la epístola a los Colosenses. Entonces vamos a estar iniciando eh, en este momento, si me permiten, y voy a estar compartiendo mi pantalla. Hoy tenemos unos libros maravillosos que cubrir. Vamos a cubrir 3 de las epístolas, pero vamos a estar haciendo muchos ejercicios en grupos. Así es que aliste su corazón y prepárese en este momento porque va a estar maravilloso. La palabra del Señor ya está bendecida. Amén, amén. El libro de los Colosenses. Alguien deme un amén virtual ahí si ya está pudiendo verlo en la pantalla, por favor. Excelente. Muy bien, muy bien. Abra su Biblia también en el libro de los Colosenses porque vamos a entrar a esta maravillosa jornada. Disfruté mucho cuando se preparó el libro de los Colosenses. En realidad disfruté mucho la preparación de este estudio y espero que ustedes también lo disfruten. Muy bien. Colosenses. Colosenses, una de las tiene características muy muy interesantes esta maravillosa carta. En esta carta Jesucristo es el todo en todo. El todo en todo. Cuando quieran hablar de cristología, vamos a ponerlo de esa manera, el libro de Colosenses nos recuerda de una manera maravillosa. Un detalle muy interesante, y por eso vamos a estudiar estos dos libros, estas dos cartas, estas dos epístolas el día de hoy, y es que el libro de Efesios y el libro de Colosenses fueron escritos más o menos al mismo tiempo. Son muy... Uh, uh, la manera que están escritos, la manera que se dirige Pablo, la manera que saluda Pablo, el lugar en donde Pablo estaba cuando los escribió, se ha comprobado que fueron escritos más o menos al mismo tiempo. Jesucristo nuestro todo en todos. Aunque son muy diferentes los libros, el enfoque es un poquito variado, pero hay cosas maravillosas en ambos. Algo que los hace iguales, que están muy similares, es las grandes doctrinas del Evangelio. Si ustedes recuerdan, hablábamos de la diferencia en una de las otras clases acerca de una enseñanza, una doctrina y un tema en la Biblia. A través de toda la Biblia hay temas, pero a través de la Biblia también hay doctrinas. Y esa es una diferencia muy grande que es muy importante que la hagamos cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Algunas veces vamos a estar estudiando un tema a través de la Biblia, algunas veces vamos a estar estudiando una doctrina a través de la Biblia. Si recuerdan cuando hablábamos de las cartas a Tesalonicenses, hablábamos de la doctrina de la resurrección, Corintios. El libro de Corintios tiene un capítulo entero, es más el capítulo más largo que habla acerca de la resurrección. Eh, entonces, esto es algo muy especial acerca de estas dos cartas, Efesios y Colosenses, contienen grandes doctrinas del Evangelio, no solo temas, sino doctrinas del Evangelio. Otra cosa muy interesante de ambas cartas de Efesios y Colosenses, Efesios y Colosenses, es que fueron escritas de una manera en la que Pablo, el autor, las anhelaba, recomendaba que se leyeran en voz alta en la iglesia. Entonces, eso es algo muy especial, muy importante. Cuando ustedes en la iglesia tengan algunas lecturas bíblicas, ya ve que siempre aún se practica y me alegra en esas iglesias donde tienen un tiempo especial para la lectura de la Biblia, las clases de escuela dominical, tiempo de lectura de la Biblia, eso es bien bonito, la lectura corporal de la Biblia es muy especial. Entonces, cuando quieran hacer una lectura en voz alta, estas cartas fueron escritas de esa manera, en la que, amén, amén. Alguien me parece que tiene su micrófono abierto ahí, si pudiera asegurarse de que su micrófono está cerrado, por favor. Vamos a continuar aquí. Otra cosa importante es la oración prominente, al igual que Efesios, el libro de, el libro de Colosenses, perdón, llamé, el libro que estamos, sí,
El libro de Colosenses tiene una oración prominente al principio. Y quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Colosenses capítulo 1 y vamos a leer esa maravillosa oración que Pablo hace al iniciar su carta. Es algo muy, muy especial. Colosenses capítulo 1. Hay una oración muy bonita ahí. Amén. Abra su Biblia entonces en el libro de Colosenses capítulo 1. Voy a estar leyendo entonces ahí esta maravillosa oración, iniciando en el versículo 3 de Colosenses capítulo 1. Amén. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor fraternal. Fíjese, qué maravilloso estos versículos. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Fíjese, ahí va la oración. Y reciba esto, mi amado hermano, la manera que Pablo oraba por nosotros. Y esta es una buena oración para orar por nuestra iglesia, nuestras iglesias. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Aleluya. Alguien deme un amén con eso. Qué maravillosa oración, qué maravillosa oración. Me encanta el principio. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¡Wow! Ahí está la clave. Ahí está la clave. Para poder andar como es digno delante del Señor y agradándole en todo y para poder llevar fruto. La clave está en el versículo antes, donde dice que tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Wow! Sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Regresemos a nuestros pergaminos entonces y sigamos leyendo la maravillosa palabra del Señor. Amén. Vamos a hablar un poquito más acerca de los receptores de Colosenses. En Colosas había surgido una herejía. En la ciudad de Colosas había una herejía muy, muy, muy tremenda. Y era una mezcla de las ceremonias judaicas con las religiones griegas, con las religiones orientales. Las personas estaban mezclando esto con lo otro y decían, oh, no, es que necesitamos seguir haciéndolas, seguir teniendo las ceremonias judaicas, necesitamos participar de esto, necesitamos participar de lo otro, y empezaron a hacer cosas que realmente no tenían que ver con seguir a Cristo, con servir a Cristo. Entonces la figura de Cristo estaba disminuyendo y estaban aumentando demasiado las ceremonias religiosas, los rituales, vamos a decir el activismo religioso. Esta es una advertencia, amados hermanos, porque especialmente los que vivimos aquí en los Estados Unidos, cuando algunos hemos venido ya, lo voy a poner de esta manera, ya salvos, ya cristianos, de otras naciones,
y llegamos y formamos parte de una iglesia y llega el momento en que decimos, oh, es que en mi iglesia lo hacíamos así, en mi iglesia celebrábamos de esta manera, en mi iglesia hacíamos esto. Uh, Les voy a dar un ejemplo sencillo. Para el Día de la Madre nosotros regalamos claveles y simplemente dimos claveles, es todo. Alguien se me acercó y me dijo, ¿por qué me dio uno blanco? Y le dije, no sé, hermana, le dije, yo creo que ese le tocó. Y me dijo, no, el blanco es para las que ya se les murieron sus mamás, el rojo es para las que las tienen, el rosa es para madre. Y le dije, hermana, ¿qué tiene que ver eso? No, es que así tiene que ser, me dijo. Yo, especialmente yo siendo hombre, no entendía el significado tan importante que tenían los colores, pero no tenía nada que ver. Entonces, eso solo es un ejemplo pequeño. Imagínense cómo estaba Colosas, que ya había llegado a ser una herejía. Entonces, ¿qué fue lo que viene y hace Pablo? Pablo viene y dice, lo que se necesita es una afirmación de la doctrina del supremo señorío de Cristo. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, cuando dentro de una congregación o de un grupo de personas o dentro de nuestra familia, dentro de nuestro corazón, se han estado formando, lo vamos a poner de esa manera, herejías, por costumbres, por ceremonias, por cosas que nos han enseñado, por creencias. La respuesta, una vez más, es el supremo señorío del Señor Jesucristo. El supremo señorío. Y por eso esta es una de las más grandiosas epístolas cristológicas. Le ponemos ese nombre, cristológica. Se enfoca en la persona de Cristo. Quiero que recordemos en una de las clases que hablamos entre la diferencia de Cristo y Jesús. Jesús siendo su nombre aquí en la tierra, Cristo siendo su título como el unigénito Hijo de Dios. La unicidad de Cristo. Entonces esta epístola es una de las más grandiosas epístolas cristológicas. Esta frase quiero que se convierta en algo muy especial que nosotros contemplemos cada vez que haya una enseñanza religiosa en nuestras iglesias, en la escuela dominical, en un grupo de estudio y aún en nuestro corazón, en nuestro tiempo de devocional. El lugar que ocupa Cristo en cualquier enseñanza religiosa determina su veracidad o falsedad. Cualquier enseñanza que estemos teniendo, recibiendo, dando, el lugar que ocupa Cristo en esa enseñanza va a determinar si la enseñanza es verdadera o falsa. Es alarmante ver algunas veces que en algún estudio, en alguna clase, nos enfocamos en un tema y el lugar que ocupa Cristo es solo la excusa para juntarnos y no el centro de nuestra conversación. Nos juntamos para manifestar al Cristo resucitado, adoramos para manifestar al Cristo resucitado, tenemos reuniones para adorar al Cristo resucitado, para manifestar al Cristo resucitado. Si lo hacemos si el tema que estamos enseñando no exalta la persona de Cristo, entonces tenemos que tener cuidado, amados. Tenemos que tener cuidado. Pablo nos recuerda eso en esta maravillosa epístola. Sigamos adelante. Puse aquí, y quiero que me escuchen por un momento, voy a leer este maravilloso pasaje. Me fascina. Hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y continúa diciendo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Santo Dios. Alguien póngame un amén ahí en el chat.
Qué pasaje tan increíble. Qué pasaje, me fascina este verso. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Qué lindo, qué lindo, qué maravilloso, qué maravilloso. Entonces, Pablo viene y nos camina por una jornada tan maravillosa. Y vamos a hacer una pequeña pausa del libro de Colosenses y nos vamos a salir a todos nuestros pergaminos. Y quiero que apunte esto, porque esto va a traer mucha luz. Miren, hablando de este maravilloso, me encanta esta foto que encontré, esta pintura que encontré de Cristo. Muy pocas veces encuentro pinturas o fotos de Cristo donde está sonriendo. Y esta es una de ellas. Y la quise escoger para que pudiéramos usarla durante nuestro estudio del libro de Colosenses. Y miren esto, maravilloso, maravilloso. En el libro de Romanos, si ustedes recuerdan, hablamos acerca de esto. En el libro de Romanos, en Cristo somos justificados. En 1 Corintios, en Cristo somos enriquecidos. En 2 Corintios, en Cristo somos consolados. En Gálatas, en Cristo somos hechos libres. En Efesios, en Cristo, somos vivificados. En Filipenses, en Cristo, somos felices. Y en Colosenses, en Cristo, somos completos. Amén, amén. Qué maravilloso. Tómele foto a esto, hágale un screenshot, escríbalo en su pergamino de cosas sabias. Póngalo en... Pastor, no me está saliendo a mí la imagen de lo que puso. ¿Me lo puede poner? No lo veo. Ahí está todavía, mi hermana. No sé si alguien más no lo está viendo. Amén. ¿Ya lo alcanza a ver, mi hermana? No me sale a mí. No sé por qué, la mejor porque lo tengo en pantalla. Quizá, sí. ¿Estoy en su teléfono, hermana, o estoy en un dispositivo, una computadora? Computadora. Ok. Entonces quizás, no sé, la verdad no sé qué hacer, hermana. Es algo ahí, quizás usted le hizo clic a mi cámara y no a lo que tengo ahí. Avíseme cuando ya lo tenga y si no, pues con mucho gusto después me puede llamar, hermana, para que yo le mande esto. Y en la clase va a estar de todos modos. Amén. Amén. ¿Estamos listos? ¿Ya tenemos todo esto? Indíqueme con un amén virtual ahí. Asegurémonos. Muy bien, muy bien. Bendito sea el Señor. Entonces, con esto en mente, vamos a seguir adelante. Ahora, esto de lo que acabo de hablar, voy a regresar. Esto de lo que acabo de hablar, justificados, enriquecidos, consolados, hechos libres, vivificados, felices y completos, nos lleva al punto en el que en Colosenses Pablo termina esta jornada en Cristo de una manera muy especial. Y quiero que veamos la culminación de este proceso tan maravilloso. Nos presenta a Pablo una gloriosa culminación de todo ese proceso por el que nos caminó durante todas las epístolas. Fíjese, vamos a estar viendo hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Y luego le voy a decir por qué es que lo vimos de esta manera. Entonces, hacia abajo. En Colosenses capítulo 1, versículo 3 nos dice que estamos arraigados en Jesús, fundados y firmes. Luego viene Pablo y más adelante nos dice que estamos siendo edificados hacia arriba. Porque en el capítulo 2, versículo 7 dice, sobre edificados en él. Luego Pablo nos dice, están también siendo edificados hacia adentro, porque tenemos nuestra vida escondida en Cristo. Mire qué maravilloso, cómo siendo él el todo en todos,
y somos edificados en Él. Nuestra vida escondida en Cristo, dice en capítulo 3, versículo 3, y luego culmina con algo tan maravilloso. Dice Pablo, estamos siendo edificados hacia afuera. Porque dice que tenemos que necesitamos caminar sabiamente para con los de afuera. Qué maravilloso, hacia abajo, arraigados en Jesús, nuestra fundación, y firmes en Él. Hacia arriba, porque somos sobreedificados en Él. Hacia adentro, porque nuestra vida está escondida con Cristo. Y hacia afuera, caminando sabiamente para con los de afuera. Y eso lo tenemos en el capítulo 4, versículo 5. Ahora, quiero que se tome un momento. Vamos a detenernos aquí por un pequeño momento y quiero hacer un llamado especial y personal. Y apunte esto en la tabla de su corazón en esta tarde. Fíjese en esas 4 áreas de las que acabo de hablar. Hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Esto, amados, también tiene que ser un llamado, o más bien una motivación al llamado que tenemos todos los que estamos aquí. Todos hemos sido llamados a ser obreros. Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 9, los obreros son pocos y la mies es mucha. ¿Cuál debe ser una de las motivaciones de nuestro llamado? A ser obreros, no necesariamente al pastorado, a ser un ujier, a ser miembro del grupo de alabanza, a ser miembro de la junta directiva, no necesariamente a tener una posición dentro de la organización eclesiástica, sino a responder al llamado tan maravilloso que dijo Jesús. Oren para que el Señor de la mies mueva sus corazones, mueva los corazones de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para que vayan a la mies. Y en estas 4 cosas, el llamado de abajo. Dije hace unas clases que el número más importante para Jesús, para Dios en la Biblia, es el número 0. Porque Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Y porque existe un infierno, tenemos que responder al llamado. Luego hablamos de ser edificados hacia arriba. También nosotros tenemos que ser motivados porque hay un arriba. Porque hay un cielo, hay una patria celestial, hay una esperanza maravillosa de que un día todos estaremos junto con Él, alabando y adorando su nombre para siempre. También existe el llamado de adentro. Ese es el llamado que tú tienes dentro de tu corazón. El diseño específico que Él puso en ti y que anheles las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que tú las puedas cumplir. Todos tenemos ese llamado. Todos tenemos ese llamado. Entonces, muy, muy importante eso. Y luego, el llamado de afuera. Afuera de las puertas de nuestras iglesias, afuera de las ventanas de nuestros edificios, lo voy a poner así. Aquellos que están afuera, que necesitan que los veamos con la compasión, que necesitan que los veamos con el amor de Cristo. Entonces, recuerden, por favor, así como estamos siendo edificados en Cristo hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera, también tiene que haber dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, el responder a ese llamado, porque hay un abajo, hay un arriba, hay un llamado de aquí adentro y hay un llamado de afuera. Bendito sea el Señor. Vamos a detenernos un momento, voy a parar la grabación por unos momentos. Muy bien, después de un ejercicio maravilloso que hicimos todos aquí en grupos, continuamos y vamos a enrollar nuestros pergaminos del libro de Colosenses y vamos a meternos a lo que es el maravilloso libro de Efesios. Así es que le animo a que abra sus Biblias en el libro de los Efesios, en la epístola escrita a la iglesia de Éfeso. Y vamos a estar disfrutando también el estudio maravilloso de esta maravillosa carta. Amén, amén. Hablábamos de la iglesia de Éfeso cuando nos aventuramos a las cartas de Timoteo. ¿Por qué? Porque Éfeso llegó a ser quizás la iglesia más grande de ese tiempo y Pablo había puesto a Timoteo como pastor de
de la iglesia de Éfeso y también como, podríamos decir, el superintendente de ese distrito, al igual que puso a Tito en Creta. Entonces, la carta a los Efesios es muy importante. Quiero animar también, si en algún momento alguien dice voy a empezar a leer mi Biblia, o si hay alguien nuevo en la iglesia y te pregunta, ¿por dónde puedo empezar a leer mi Biblia? Dos de los libros que podemos decirle a alguien que ya está un poquito avanzado, no totalmente nuevo, pero alguien que ya lleva un tiempo en el Evangelio, que ha estado creciendo. Anímeles a que lean el Evangelio de Juan y la Epístola a los Efesios. Esas dos son muy importantes, el Evangelio de Juan y la Epístola a los Efesios. Nos da una muestra maravillosa de la vida en Cristo. Entonces, vamos a ver qué tiene de especial la carta a los Efesios. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Aventurándonos entonces en el libro de los Efesios, algunos le dicen la gran aventura, The Great Adventure. Algunos le dicen el libro de la gran aventura. Una vez más, fue escrita de una manera muy contemporánea al libro de Colosenses que acabamos de estudiar. Y aquí también Jesucristo es nuestro todo en todos. Aquí también en la carta de los Efesios. Pero ya de una manera distinta. En Colosenses se enfoca a la persona de Cristo como el todo en todos, pero también para poder destruir esas herejías que se habían levantado. En Efesios el enfoque es un poco distinto. Quiero que veamos algo en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Efesios. Hay algo muy interesante. No, en algunos de los manuscritos más antiguos no se encuentra la palabra en Éfeso, sino solo dice a los cristianos, bueno, no a los cristianos, a las personas que se les ha escrito. El capítulo 1, versículo 1, en algunos de los manuscritos más antiguos no se escucha eso, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega en algunos de esos antiguos. Así es que algunos no están muy seguros si fue escrita solo para Éfeso, pero por la manera que habla, por las cosas que menciona, es que se le ha atribuido ese detalle, vamos a decir de esa manera. Pero mantengamos eso en mente para información histórica. También en 2 Corintios 12:2 hay un pasaje muy interesante que dice que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si ustedes recuerdan, Pablo menciona esa frase. Y realmente lo que Efesios es, amados, podemos decir que es el informe de alguien que fue arrebatado hasta el tercer cielo. La carta de Efesios, podríamos llamarle de esta manera, es el lugar santísimo de los escritos de Pablo. El lugar santísimo en Romanos nos camina por la justificación, en los otros libros nos camina por el lugar santo, nos habla de que somos perdonados, nos habla de que somos redimidos, pero como que Pablo toma una jornada por el santuario maravilloso que es Cristo mismo y nos da un informe de una visita que tuvo hasta el lugar santísimo, la sala real del rey, donde está el poderoso que gobierna, donde está Cristo, que es todo en todos. Y este es un detalle muy, muy, muy especial. Por eso se le conoce como el lugar santísimo de los escritos de Pablo. Así es que vamos a ver qué cosas se nos revelan. Cuando usted estudie el libro de los Efesios, mantenga eso en su corazón, y los detalles que ahí hay. Fíjese, vamos a ver este detalle tan lindo, estos detalles tan lindos. Número 1, nos muestra lo que se conoce como el gran misterio de la iglesia. El gran misterio de la iglesia. Ese es un estudio tan maravilloso. ¿Cuál es ese misterio del que Pablo dice, se me fue revelado? Ese misterio, ese gran misterio. Pablo viene y nos lo muestra aquí en el maravilloso libro de los Efesios. También nos dice que la verdadera iglesia
es el cuerpo de Cristo. Una de las cosas en las que Pablo enfatiza. Hablaba de eso hace algunos momentos cuando estábamos terminando de desmenuzar un poquito algunos versos del libro de Colosenses. Tenemos que tener en cuenta esto, que la verdadera iglesia se presenta a sí misma como el cuerpo de Cristo. Por esa razón es algo, se mueve de cierta manera, actúa de cierta manera, su comportamiento, sus actitudes, el aroma que presenta la iglesia como el cuerpo de Cristo, tienen que ser muy intencionales. ¿Por qué nos dice esto Pablo? Pablo nos dice que el Padre preparó dos cuerpos. Uno de los cuerpos que él preparó es en el cuerpo donde el Cristo iba a sufrir. Y ese cuerpo era el cuerpo de Jesús aquí en la tierra. El cuerpo de Jesús aquí en la tierra. En ese cuerpo el Padre lo preparó para el sufrimiento por el cual Cristo iba a pasar en el cuerpo de Jesús. Pero hay un segundo cuerpo que Dios preparó. Y miren esto es maravilloso. El segundo cuerpo es donde el Cristo iba a ser glorificado. Y somos tú y yo. Somos tú y yo. Somos el cuerpo de Cristo. Jesús siendo el cuerpo en el que el Cristo vino a sufrir, a morir por nosotros. El segundo cuerpo es en el que el Cristo es glorificado. Y somos tú y yo, la iglesia. No sé si algunos recuerdan cuando yo estaba hablando del momento en el que Dios puso a Adán a dormir y le abrió el costado y de ahí sacó la compañera fiel del primer Adán. Y esto se vuelve a ver una vez más en el momento en que Jesucristo estaba en la cruz y su costado fue abierto por una lanza y dice, y agua y sangre fluyó. Y en ese momento fue activada, vamos a poner así, la compañera fiel, la esposa del segundo Adán, que es la iglesia. ¡Oh! ¡Qué maravilloso eso! ¡Qué maravilloso! Entonces, esto es de lo que nos habla el libro de los Efesios. También nos muestra nuestra salvación de una manera muy especial. Fíjese, una manera tan linda de presentar nuestra salvación. Nos dice en el capítulo 1, versículos del 4 a 6, nos dice que el Padre la planificó. El Padre la planificó. Qué lindo. Luego, en el capítulo 1, versículos 7 al 12, acerca de nuestra salvación, dice que el Hijo la pagó. Él fue el que pagó el precio por ese plan perfecto que había planificado, que había creado el Padre desde antes de la fundación del mundo. El libro de Apocalipsis nos dice que el Cordero ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y luego, qué lindo, en el capítulo 1, versículos 13 al 14 nos dice que el Espíritu la aplicó. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! El Padre en la creación, el Hijo en la redención, el Espíritu en la santificación. Una obra perfecta de Dios. Sí. Veo que están apuntando ahí. ¡Qué maravilloso! Voy a detener por un momento esto porque quiero hacer una pregunta. ¿Tomó por sorpresa a Dios el momento en que Adán y Eva pecaron? ¿Qué dicen? ¿O él No, estaba preparado para eso? Alguien puso ahí no. ¿Qué piensan? ¿Ya estaba él preparado para eso? Nadie, ya, nadie- él ya sabía. Dios sabía y sabe todo lo que va a pasar porque Él es el Supremo Redentor, ¿no? Amén. Wow. Entonces, cuando decimos a veces, yo no sé si recuerdan esto, pero cuando yo era niño, no sé si a alguno le pasó esto, cuando yo era niño yo veía dramas acerca en la iglesia y una vez me enfrenté, lo voy a decir de esta manera, cuando era adolescente me enfrenté a un drama que se hizo en un lugar y dramatizaban a el padre llorando en lágrimas, así inició el drama, llorando en lágrimas,
diciendo, no puedo creer que Adán pecó, no lo puedo creer, yo tenía un plan perfecto para él. Y en medio de ese drama vemos que el hijo, en el drama el hijo que estaba sentado a la par de él, la persona que representaba al hijo, se puso de pie y dijo, Padre, yo tengo una idea, voy a ir a la tierra y voy a vivir como ellos y voy a morir. Y pusieron al padre llorando y dijo, no puede ser, hijo, no puede ser que por algo que hizo Adán tú tengas que ir a morir. Y yo me puse a pensar, ¿será que así pasó? ¿Será que así pasó? Bíblicamente no ocurrió así, amados. Bíblicamente el plan ya estaba perfecto. El plan ya estaba perfecto. Lo único que ocurrió es que se activó ese plan en el momento en que Adán y Eva tuvieron que enfrentarse, que el pecado entró. Entonces mantengamos eso en nuestro corazón y en nuestra mente, por favor. Especialmente, y digo esto, un segundito mi hermano, especialmente digo esto porque cuando entremos al estudio del libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta en lo maravilloso que es leer los primeros 2 capítulos de la Biblia y los últimos 2 capítulos de la Biblia, donde vemos que hay cosas tan similares en ambos capítulos donde el pecado y la muerte ya no existían. Primero no existían en Génesis y ya no existen en los últimos 2 libros de Apocalipsis. Vemos un jardín, vemos el árbol de la vida, vemos un río maravilloso, vemos tantas cosas que están en ambos lugares. Y algo que no se necesitaba ni al principio ni al fin era la salvación. Todo eso era parte de un plan que ocurría entre la caída del hombre y la victoria final de Cristo sobre el pecado. Entonces, bendito sea Dios por eso. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Iba a decir algo ahí mi hermano Ramón? Que por eso se le llama el Evangelio eterno, Leo, porque nunca hubo un tiempo de decirle cuando el hombre pecó, ¿y ahora qué hacemos? Nunca hubo un tiempo de pensar eso, porque ya todo estaba planificado. Por eso se le dice el Evangelio eterno. Aleluya. Ya estaba todo. Ahora, no es que Dios planificó que iban a pecar. Recordémonos que hay cosas de Dios que no entendemos. Vamos a ponerlo de esa manera. Y hay capítulos y hay pasajes de la Biblia con los que yo me he enfrentado y he dicho, voy a tener que confiar en que Dios sabe exactamente de qué está hablando aquí y en su momento nos lo revelará. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Continuemos entonces en nuestra jornada del libro de los Efesios. Vamos a ver 2 maneras de ver este maravilloso libro. 2 maneras de ver este libro. Y lo que le voy a dar ahorita son 2 bosquejos del libro entero. Así es que le pido que tome nota de esto porque son 2 maneras de ver este libro. Amén. La primera es como vamos a ver al cristiano en este libro. Vamos a ver al cristiano en este libro. Y vemos en el capítulo 1 la adoración del cristiano. El capítulo 1 nos lleva y nos habla acerca de la adoración del cristiano. Número 2. En el capítulo 2 tenemos la redención del cristiano. La redención del cristiano. Lindo, lindo ver eso en el capítulo 2 del libro de Efesios. En el capítulo 3 se nos habla de la herencia del cristiano. La herencia del cristiano. Pero de la misma manera que existe la adoración, la redención, la herencia, de la misma manera que existen nuestros privilegios y nuestros derechos, también vemos la conducta del cristiano. En el capítulo 4, la conducta del cristiano. Muy importante tomar todo eso en consideración, la conducta del cristiano. Luego en el capítulo 5 vemos las relaciones del cristiano. Aquellos que toman notas para predicar aquí, hay varios sermones, hay varias enseñanzas, varias cosas. Aquí se puede uno echar 6 semanas. 6 semanas ahí, o 6 estudios seguidos, o 6 horas de una buena conversación, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y luego en el capítulo 6, la primera parte vemos las luchas del cristiano.
Por eso ahí en el capítulo 6 es donde nos da la maravillosa armadura del cristiano, porque sabía que tenemos luchas. ¿Por qué puse ahí primera parte, nada más del capítulo? Porque en la segunda parte del capítulo nos da una despedida muy maravillosa, la cual vamos a estar hablando en unos minutos. Una conclusión muy, muy tierna, una conclusión muy fuerte y una conclusión muy digna de que tomemos mención de ella. Entonces, una vez más, en el capítulo 1, la adoración del cristiano. En el capítulo 2, la redención del cristiano. En el capítulo 3, la herencia del cristiano. En el capítulo 4, la conducta del cristiano. Capítulo 5, las relaciones del cristiano. Y en el capítulo 6, las luchas del cristiano. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, la segunda manera de ver esto, y me emociona, y perdonen que me subió el nivel de emoción en este momento, pero el templo de Cristo. Mencionaba al principio de cómo vemos en el libro de Efesios una jornada hacia el lugar santísimo. Y quiero que vea, no es un templo donde habita Cristo, sino Cristo siendo, ¿cómo lo pongo? Nosotros siendo ese templo de Cristo, pero también Cristo puesto una gráfica, hasta quiero usar la palabra alegoría, no sé si cabe aquí de esta manera, pero representado, así como vemos el templo. Y cuando tomemos la clase de Antiguo Testamento, va a haber un día que vamos a tomar un momento para caminar en el tabernáculo de Moisés, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero vea qué maravillosa manera nos presenta Pablo esto. El capítulo 1 nos da la antesala, esa entrada al templo maravilloso, ese lugar donde la gente llegaba y se empezaba a presentar, la antesala del templo. Luego en el capítulo 2 nos muestra algo tan maravilloso, la sala de audiencias del rey. Si lo comparamos con el otro bosquejo que le di, la antesala es donde está la adoración. Luego la sala de audiencias del rey es donde ahí está la redención del cristiano. Luego, mire qué maravilloso, en el capítulo 3 vemos la sala real. La sala real, y específicamente en lo que usted apunta le voy a leer el capítulo 3 de Efesios versículo 12, que me trae me hace pensar, escuche lo que dice. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Maravilloso eso, la sala real. La sala real. Luego hay una sección ahí en ese capítulo 3 que nos habla del amor que excede a todo conocimiento. Escuchen bien, les voy a leer esto. Dice de esta manera, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. ¡Wow! Eso está en la sala del rey. ¡Qué maravilloso eso! ¡Qué maravilloso! Luego viene, y en el capítulo 4 nos da lo que se le llama la sala de las alhajas del rey. La sala de las alhajas. Y ahí está donde nos habla de la unidad del Espíritu Santo. Nos habla de versículos como este, escuchen, a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra, donde nos dice en Efesios capítulo 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unos capítulos tan lindos. Luego tenemos la nueva vida en Cristo ahí en ese capítulo 4. Quisiera, escuchen este versículo. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera
de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¡Ah! ¡Qué fuertes, fuertes pasajes! Luego, en el capítulo 5, todo palacio, todo templo, todo lugar como este tiene, todo lugar maravilloso tiene un oratorio y tiene la sala del coro. Qué lindo esto, qué lindo esto. En el capítulo 5 hay versos como este. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, pero como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros, ofrenda y sacrificio de olor fragante. Lindos versículos que hay ahí. En el versículo 19 del capítulo 5 nos dice: hablen entre ustedes con cantos, con salmos, con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos habla de otros temas ahí muy maravillosos. Y en el versículo 32 nos dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer y a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¡Qué relación tan linda! Ahí es como que nos da no quiero decir un sermón, sino nos da como una oratoria. Y está ahí la sala del coro. Y luego, todo palacio de un rey tiene definitivamente la armería, donde están las armas, donde están lo que vamos a usar para la lucha. Qué interesante que en la armería del rey nos empieza con este versículo: hijos, obedeced. Obedeced. Hijos, obedeced. Y luego dice, ¿cómo? En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y nos empieza a dar luego en el versículo 5, siervos, obedeced. Dice: a vuestros amos, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres. Y continúa, en el versículo 10 en adelante nos da la maravillosa armería del templo. Muy lindo todo esto. Amén. Espero que hayan tomado nota. Este es maravilloso, me emociona el libro de Efesios, especialmente cuando lo vemos de esta manera. Versículos 23 y 24 versículos 23 y 24 de este capítulo. Fíjese, qué lindo termina esto. Qué lindo termina. Si me permiten leérselo, solo tomé del libro de Efesios esto. Y si me dan un momento para que se los pueda leer. Paz sea a los hermanos y amor con fe. ¡Wow! ¡Qué combinación! Y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Muy bien. Vamos a parar por un momento esto. Y mi esposa tiene, antes de que nos vayamos a nuestro segundo ejercicio de grupos, mi esposa tiene algo para nosotros para que podamos entrar al segundo ejercicio de grupos, porque este va a estar un poco más complicado. Así es que les animo a que suelten un momentito ahí sus pergaminos y se suelten las manos. Vamos a parar la grabación. Muy bien, muy bien. Después de que se fueron en equipo, los hermanos de la clase nos van a dar una enseñanza maravillosa acerca de lo que nos habla el libro de Efesios. Equipo número 1, amados, cuéntenos. Capítulo 1, versículo 1, ¿qué tenemos? Bueno, nosotros lo que hicimos, aparte de investigar, de leer todos los versículos, lo resumimos, todos los 7 versículos en lo que somos, lo que recibimos y lo que gozamos. Aleluya, háblenos. Lo que somos santos, somos escogidos de Dios, somos adoptados por amor de Dios y somos fieles. Lo que recibimos, fuimos redimidos y perdonados por su gracia. Lo que gozamos de bendiciones espirituales y gozamos de ser hijos de Dios. Aleluya. Qué bien, qué bien, qué bien.
Wow, tomaron otro enfoque muy lindo, muy lindo. Entonces, esto es lo que ella me acaba de decir. Muy buen trabajo. Estamos en Cristo, somos benditos en Cristo, somos escogidos en Él, adoptados en Cristo, aceptos en el amado y redimidos y perdonados en Cristo. ¡Qué excelente, mi hermana! Hermana, si me hace favor, alguien de ese equipo, si me pueden mandar una foto de eso que me acaban de decir, por favor. Alguien que tomó esas notas, tómele una foto y mándemelo por un WhatsApp. Ahí me interesa mucho tener eso. Qué excelente, qué excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, equipo número 2. ¿Qué encontramos, equipo número 2? Entre los versículos 9 al 17. Hablen. Qué bien, encontramos silencio. Pero no podemos entrar. ¿Cómo entramos? Espere. Muy bien, ahí está. Alguien dígame. A ver. Ah. Amén. Capítulo 1, versículo 9. Alguien dígame del equipo número 2. Quizás está hablando alguien, pero tiene su micrófono apagado. Por favor, si lo puede encender. ¿Nadie, nadie, nadie? El 1:9, ¿no? Sí. Necesito saber de los que hablaron del 1-9. Entre ellos estaban hermana Alondra, hermana Carmen, pastor Emilio, pastor Félix, hermana Janet, o de cualquiera de ustedes. No, en el 1:9 dice la bendición que nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. El misterio, hermana, misterio. Ajá, el misterio. Muy bien. Sí. Versículo 10. El 10, reconciliación en Cristo. Todos reunidos en Cristo. Dice que fuimos todos reunidos. Reconciliación en Cristo. Muy bien, continúe. El 11, tuvimos herencia. Amén. Predestinados y gozamos de su herencia conforme al propósito de su voluntad. Wow. La herencia tiene que ver con su voluntad. Qué lindo eso. Qué lindo. Muy bien. Sigamos. El 1:12 dice que somos escogidos para alabanza de su gloria. Amén. ¿Qué más? El 1:3, habiendo oído la palabra y el evangelio de la salvación, somos sellados por el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. El 1:15 dice oír la fe y el amor. El 1:17, el Padre nos dio el espíritu de sabiduría y revelación. Oh, sabiduría y revelación. Qué lindo, qué lindo. Alguien de ese equipo me manda una foto de eso, por favor. Importantísimo que yo tenga eso para las próximas clases que enseñe. Van a enriquecer la clase de los próximos alumnos. Muchísimas gracias, equipo número 2. Equipo número 3. Hablen, manifiéstense. Toman el ejemplo del equipo 2 y guardan silencio. No sé qué pasa, se nos ha ido solamente estamos en la pantalla con los conceptos, pero no nos vemos. Yo estoy sola hablando por mí. No me está veo. bien, hermana. Está bien. Sí ¿Sí? los vemos. Sí, pueden hablar. Ya, pastor. Ya, Porque el grupo número 3, el 1:18, somos llamados a recibir la herencia de Cristo. Amén. Tenemos una esperanza en Cristo, la herencia en Esperanza, Cristo. la esperanza de la herencia en Cristo. El segundo dice que recibimos el poder de la fuerza de Cristo. Wow. Qué poderoso eso. El poder de la fuerza en Cristo. Muy bien. ¿Qué más? Que nos dio vida en Cristo Jesús y nos hizo sentar en lugares celestiales. Amén. Vivificados en Cristo y nos hace sentar en lugares celestiales. Continúe, mi hermano. Y somos preparados para buenas obras. Hemos sido preparados para buenas obras y para caminar en ellas. Y hemos sido reconciliados con Cristo a través de la sangre de Cristo. Amén. Hechos cercanos en Cristo. Muy bien. Reconciliados, hechos cercanos en Cristo. Qué lindo todo eso. Qué lindo todo eso. Muy especial, muy especial. Muy bien. El equipo número 4.
Las hermanas ahí hicieron algo. Quiero corregir algo antes aquí, por favor. Si pueden corregir en sus pergaminos ahí. No era el capítulo 3, versos del 1 al 11. Era el capítulo 3, versos 10 y 11. Por favor, si pueden todos los demás corregir. Eran los versículos 10 y 11. Cometí un error ahí. Gracias por extenderme su gracia y perdonarme desde ya. Muy bien, listos. Los del equipo 4, díganos qué encontraron allí. El capítulo 2, versículo 21. ¿Se me oyen? Okay. Amén, sí. Es templo santo en el Señor. Creciendo en Cristo, amén. Somos un templo santo siendo edificado, creciendo en Cristo, amén. Y el 2:22 es juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Wow, deténgase ahí un momento, Pastora María. Edificados para la morada de Dios, ya no un edificio de piedra, sino nosotros siendo los templos, siendo edificados en Cristo. Qué lindo, qué lindo. Siga, Pastora. Los demás tienen los otros versículos porque los dividimos. Amén. Y el 3:6. El 3:6, somos coherederos como gentiles, nos hizo coherederos y nos dio a todos, nos hizo un solo cuerpo, a todos sus hijos. Amén. Nos hizo un solo cuerpo. Qué bonito. No una iglesia, nos hizo un solo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Así Qué lindo, es, qué lindo. Amén. El 3 del 10 al 11. Yo tengo el 10, yo tengo sabiduría de Dios, nos dio sabiduría de Dios. Amén. Sabiduría de Dios manifestada en Cristo. Y el 11, pastor, yo tenía un propósito eterno. Amén. Ese no lo tengo yo ahí, pero también propósito eterno. No solo nos dio sabiduría, sino un propósito eterno. Qué lindo, qué lindo. ¿Y el verso 12? Es seguridad y confianza en Él, por medio de la fe. Seguridad y confianza en Él por medio de la fe. Qué importante. Por medio de la fe en Cristo y por Cristo. Miren todas estas cosas que tenemos, amados. Qué tremendo. Y ustedes encontraron más que yo. Ustedes encontraron más que yo. Qué maravilloso. Qué bueno que esto se quedó grabado. Qué bueno que esto se quedó grabado. Y espero que todos hayan apuntado. Está en la clase, en el video también. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Dese un aplauso a usted mismo porque qué bárbaro. Qué bárbaro. Estrellitas para todos y un amén. Muy amena amado. la clase, muy amena. Qué no, ameno nada todo de esto. cansado. Nos reímos, nos ejercitamos. Linda la clase, sí. Bendito Dios. Bueno, vamos a tomarnos un descanso. Son las 8:09. Vamos a regresar a las 8:20 para finalizar con el libro de los Hechos en esta noche. Entonces vamos a detener la grabación. Muy bien, después de un momento de descanso regresamos aquí. Esta es la marca en la que iniciamos nuestra jornada a través del libro de los Hechos. Del libro de los Hechos. Vamos a compartir aquí nuestra pantalla y vamos a gozarnos con este libro. Amén. Alguien puso ahí algo en el chat, Antiguo Testamento, muchas gracias, dice, muy bien. Y antes de irnos también, una vez más, nuestra hermana Dalia nos va a dar una información muy importante acerca de la clase de la próxima semana con el pastor David. Muy bien. Entramos al libro de los Hechos. Amén. Este libro, fascinante libro, es muy diferente a las epístolas, es muy diferente a todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque este libro ya es histórico, también tiene teología, también tiene enseñanzas, trae ánimo, tiene discursos, tiene sermones, tiene narrativas. El enfoque principal de este libro es recordarnos que después de la muerte que Jesús experimentó aquí en la tierra, sigue siendo, y su resurrección, Él sigue siendo el Señor viviente de esto. Así es que ese es el tema de este libro. Dense cuenta la foto que puse aquí. Dense cuenta la foto que puse aquí y quiero que considere esta foto por unos segundos. Dense cuenta que son dos anillos como representando una boda, representando una boda. Y el libro de los Hechos nos demuestra la acción de la novia de Cristo, de la esposa de Cristo,
aquí en la tierra. El Cristo resucitado establece su cuerpo aquí en la tierra, establece a su novia aquí en la tierra, y somos nosotros, somos la iglesia. Y el libro de los Hechos nos narra la obra maravillosa de el Espíritu Santo de Jesucristo a través de su iglesia, a través de sus apóstoles, a través de sus profetas, de sus maestros, de sus pastores, de sus evangelistas. Y podríamos decir, hasta podríamos mencionarlo como la obra de Eva, la novia del segundo Adán, la esposa del segundo Adán aquí en la tierra. Entonces, con esta foto en mente, vamos a caminar por el libro de los Hechos por el resto de esta clase. Es imposible cubrir todo lo que hay ahí, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para dar un panorama. Quiero que vea esta comparación en este momento. La comparación, los contrastes entre los evangelios y el libro de los Hechos. Los evangelios, hablemos un poco de eso. Y me enfoqué en Lucas porque el libro de los Hechos se le atribuye definitivamente al autor Lucas. Eso se nos expresa en los primeros versículos, donde dice Lucas que después de haber escrito, después de haber investigado, continúa escribiéndole al excelentísimo Teófilo las cosas que ocurrieron después de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Entonces Lucas nos dice que Cristo nos muestra lo que Cristo comenzó a hacer en la tierra, y en el libro de los Hechos nos muestra lo que siguió haciendo por medio del Espíritu Santo y la iglesia. Por medio del Espíritu Santo y la iglesia. En los evangelios, Lucas nos da la ascensión como la escena final. Si usted lee el libro de Lucas, si recuerda cuando estudiamos el libro de Lucas, culmina en la ascensión de Cristo, porque fue llevado al cielo. No dice que él ascendió al cielo. Lucas nos dice que él fue llevado al cielo porque era un hombre. Era un hombre. Lo presenta, si ustedes recuerdan, lo presenta como el hijo de hombre, el hombre perfecto. Entonces fue llevado al cielo, y esa es la escena final. En Hechos, él nos presenta la ida de Cristo, la ascensión de Cristo, Jesús llevado al cielo como la circunstancia inicial. El capítulo 1 es la circunstancia inicial, las órdenes que dio. Les dijo: quédense en Jerusalén hasta que yo les envíe la promesa del Padre. Ese es un tema que vamos a tocar hoy un poquito. ¿Qué hicieron esos 10 días? ¿Qué hicieron esos 10 días que estuvieron en el aposento alto? Pastora Tuches, ¿qué piensa que hicieron esos 10 días? Oraron nada más, dice alguien, oraron. Pues, ¿qué más hicieron esos 10 días? Estos tremendos. Vamos a hablar un poco de eso. También los evangelios presentan al Hijo del Hombre que vino a morir por nuestros pecados, pero el libro de los Hechos nos muestra la venida del Hijo de Dios en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Un contraste muy lindo, muy lindo. Viene otro personaje totalmente distinto, y viene el Espíritu Santo. No es una fuerza, no es un viento, no es una experiencia, no es una emoción, no es un éxtasis, es una persona, específicamente el Espíritu Santo. Vamos a continuar. Luego vemos también que los evangelios nos hablan del Salvador crucificado y resucitado, pero el libro de los Hechos lo presenta como el Señor y conductor ascendido y exaltado. Sigue siendo Jesucristo el Señor viviente, ya no el que vino a morir, sino el que vive para siempre y está haciendo su obra aquí en la tierra a través de esta iglesia, y nosotros lo tenemos como ascendido y exaltado. En los evangelios encontramos las enseñanzas de Cristo, y en el libro de los Hechos vemos el efecto de sus enseñanzas. ¿Por qué puse esta frase aquí? Porque después de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y siempre que estamos tomando sus enseñanzas, tiene que tener el mismo efecto que tuvo en la iglesia que se nos presenta en el libro de los Hechos. Si yo asisto a la iglesia, si yo me siento a leer su palabra, si yo leo las escrituras, si yo escucho sermones, si yo recibo esas enseñanzas, el resto del tiempo de mi vida se tienen que manifestar los mismos efectos que se manifestaron en el libro de los Hechos. Todas las historias de los libros de los Hechos tienen que ocurrir en mi vida. Las actitudes de los discípulos, los desafíos que ellos vencieron, los viajes misioneros, las enseñanzas, los milagros, las señales, los prodigios que ellos experimentaron, fueron resultado de las enseñanzas de Cristo. Amado hermano,
Tú que ya has sido salvo y has sido lavado con la sangre de Cristo, si tú te dedicas a escuchar esas enseñanzas, asegúrate que tengan los mismos efectos. Cuando leas el libro de los Hechos, no solo glorifica a Dios por lo que ocurrió, sino asegúrate que el Cristo sea exaltado y glorificado en tu vida por las enseñanzas que tú has recibido. Amén. Amén. Seguimos adelante entonces en nuestro maravilloso. ¿Qué es lo que registra? Vamos a hablar un poco de historia. ¿Qué es lo que registra el libro de los Hechos? Número 1. Registra los hechos del Espíritu Santo realizados por los apóstoles, y quiero agregar aquí, y por la iglesia. Y por la iglesia. Eso es lo que nos registra. Es el único libro histórico del Nuevo Testamento, y eso es lo que registra los hechos del Espíritu Santo realizados por los apóstoles. Algunas de las Biblias, por ejemplo la Reina Valera, cuando le da el título al libro de los Hechos, dice Hechos de los Apóstoles. Pero realmente lo que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles por la iglesia. Le podemos agregar eso también, por la iglesia. Entonces todo lo que ellos hicieron sigue manifestándose. Lo podemos hacer nosotros también y podemos vivir de la misma manera en Cristo Jesús. ¿Qué más registra? Nos registra que el corazón del libro de los Hechos, el corazón del libro de los Hechos y el corazón de nuestra iglesia tiene que ser esto: me seréis testigos. Y me seréis testigos. Hablábamos de esto un poquito durante el descanso. El trabajo de nosotros como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo. Y me seréis testigos. Y usted conoce el resto de este verso. Y me seréis testigos. También registra, y vemos esto en el libro de los Hechos, es el mejor manual para la obra misionera que se ha escrito. Yo sé que nos dicen, mire, para evangelizar haga esto, para hacer misiones hagan esto, y hay planes de la obra misionera y organizamos esto y esto. Siempre es importante que regresemos al libro de los Hechos. Es el manual de misiones más completo, el mejor que hay. Es más, yo diría el único completo que hay de la obra misionera que se ha escrito. ¿Cómo hacían ellos la obra misionera? ¿Qué cosas hacían? ¿Qué cosas decían? ¿Qué cosas afirmaban? ¿Qué cosas practicaban? ¿Qué cosas no les importaba? ¿Qué cosas sí les importaba? ¿Cómo actuaban cuando los trataban mal, cuando los vituperaban? ¿Cómo oraban para la obra misionera? Si ustedes recuerdan, cuando Pablo y a Juan los metieron en la cárcel y les dijeron, ya no prediquen al Cristo, les dieron de golpe, salieron de ahí y tuvieron una reunión de oración. Y no dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer por Facebook? ¿Lo vamos a hacer a escondidas? No, ¿cómo dijeron? Dice la Biblia que los golpearon, los azotaron, los llevaron y ellos tuvieron una reunión de oración y dijeron, Señor, danos más fuerzas para hacer esto, danos más de nuevo, porque es más, dijo Pedro, lo que nos pasó ya estaba escrito, tú ya lo tenías planeado que esto nos iba a pasar solo para que nos dieran más ganas de hacerlo. Tremendo. Y hubo otro avivamiento después de eso, otro derramamiento del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo todo eso! ¡Qué denuedo el de estos hombres! El mejor plan para la obra misionera. Muy bien. Continuemos. Poder para testificar. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder para ser mis testigos. ¿Cómo se relata el poder para testificar? ¿Cómo se relata? Vamos a verlo. Vamos a ir caminando por este libro. Primero que nada, el libro inicia con una de las más famosas cuarentenas que han existido. 40 días estuvo Jesús con sus discípulos antes de ascender. Vimos que se apareció, en Lucas vemos que se apareció aquí, se apareció allá, en el camino a Emaús, entró cuando ellos estaban escondidos, le dijo a uno, mete tu mano en mi costado, se le apareció a Pedro, y una cuarentena tan increíble, una cuarentena tan especial, ¿verdad? Nosotros tuvimos una cuarentena hace un par de años, ¿verdad? En el 2020, ya van 2 años. Ya van 2 años de esto. ¿Y qué pasó durante esa cuarentena? ¿Qué ocurrió en nuestra vida durante esa cuarentena? ¿Renovamos nuestro sentido de la obra de establecer el reino, o solo nos esperábamos que nos dejaran reunirnos otra vez para seguir cantando himnos de que Cristo viene pronto? Sí viene, pero hay obras que hacer. Aprendimos eso cuando hablamos del libro de Primera y Segunda Tesalonicenses. Luego en el capítulo 1, versículo 11, se nos recuerda, Cristo ha de volver. El rey va a volver. El rey va a volver. No podemos olvidar eso. Y recuérdense lo que les dijo a los de Tesalonicenses. Les dijo, Él viene, pero mientras viene pónganse a trabajar. Porque estos tremendos solo se sentaron a esperar que Él viniera.
Y viene Pablo y les dice, sí, sí viene, pero pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar. Eso tiene que ser la motivación para el evangelismo mundial. El hecho de que Él ya viene. Luego viene un tema tan lindo que es la llegada del Espíritu Santo. ¡Oh! Voy a tenerme un momento, porque ese es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Voy a cortar un momento esta transmisión para que me vea por un segundo nada más. Piense por un momento. 120 en un cuarto. ¿Haciendo qué? Yo no estoy muy seguro todavía. Alguien me dijo estaban orando y leyendo la Biblia. No había Biblia. No podemos decir que estaban orando en lenguas porque todavía no se había manifestado el Espíritu Santo. No podían orar guiados por el Espíritu Santo porque todavía no había venido. ¿Qué estaban haciendo por esos 10 días los pobres? ¿Cómo oraban? ¿Qué decían? Ahorita nosotros oramos porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar. ¿Cómo oraban ellos? Decían, Espíritu Santo, úngeme. Ellos no sabían nada de la unción. ¿Sabían ellos lo que era la unción del Espíritu? No oraban para que Dios les diera amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad. No, el Espíritu no había venido todavía. Oraban para que... ¿Qué cantaban esos días? ¿Verdad? Nosotros cantamos para que Dios nos llene unción. Ellos no tenían nada de eso. Y de repente estaban ahí orando o cantando. Lo que sí sabemos es que estaban juntos y unánimes. La unidad. Y por un momento, dice la Biblia, vino algo como un viento recio. No dice que hubo un viento recio, dice como un viento recio que llenó la casa. Imagínese por un momento, no sé si alguno ha visto una de esas películas de Superman, cuando viene volando y ¡pum! Cae en un lugar y se raja toda la tierra y tiembla todo y se oye un boom grandote. Y ocurrió de esa manera. Descendió algo, no descendió algo, descendió alguien. Y fue tan fuerte su llegada que apareció fuego en la cabeza de todos. Yo he visto fotos de eso y aparece una llamita así chiquitita, dice lenguas de fuego. ¿Cómo se vio ese lugar? Y en medio de todos, espiritualmente, miren por un momento, en medio de todos espiritualmente, cae alguien y se levanta, vestido de sacerdote. La pura presencia de Dios llenando ese lugar, y traía con él un morralito real, con regalos y dones para la esposa del rey, y empieza a repartirlos según él quería. El don de hablar en lenguas, el don de hacer milagros, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, y empieza a repartir, y ese alguien se quedó entre nosotros y llenó nuestro corazón y trajo todo lo que necesitábamos para una cosa: para testificar. Para testificar. Qué momento tan lindo. Me fascina pensar que alguien llegó. Qué momento tan glorioso. Y nos dio el poder para testificar. Es alguien, amados. Es alguien. Es alguien. Démosle la gloria. Miren, he buscado por mucho tiempo y he encontrado, y hay muy pocos, pero cantos tan lindos que son dedicados al Espíritu Santo. Le cantamos al Dios Padre por la obra que ha hecho. Le cantamos a Jesucristo en gratitud por su obra sanadora, salvadora en nosotros. Lo declaramos nuestro Rey y Señor. Pero al Espíritu Santo, les animo que escuchen un canto que escribió el increíble Marcos Vidal. Y dice de esta manera la letra de esa canción. Dice: si fue mejor que Él se fuera y fue mejor que tú vinieras, Espíritu Santo, ven sobre mí. Quiero llevarlos a un momento en la vida de Jesús en la que estaba hablando con sus discípulos, óigame. Y les dijo, le hicieron unas preguntas a él y les dijo: cabezones, duros de cerviz, todavía no me entienden. Llevo 3 años con ustedes hablándoles de esto y no me entienden. ¿Saben qué? Ya me voy, les digo. Ya mejor les voy a enviar a alguien que les va a enseñar bien todo esto. Si Jesucristo se hubiera quedado, bien hubiera podido hacer toda la obra evangelizadora en todo el mundo. Pero Él dijo: no,
hay alguien mejor para esta obra. Voy a usar mi iglesia y el Espíritu Santo les va a dar de poder. Mantengamos eso en mente mientras seguimos hablando de ese maravilloso momento. Óigame, y ya viene ese día, 5 de junio de este año. 5 de junio de este año celebramos el Pentecostés. Les animo a que en sus iglesias promuevan eso, la celebración. Mi papá hace muchos años me enseñó algo, me dijo, mi hijo, celebramos la venida del Hijo en la Navidad, pero muy poco celebramos la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y desde entonces cada año yo me he propuesto celebrar el domingo de Pentecostés, recordando, así como se celebra la Navidad, la venida del Hijo, también celebrar la venida del Espíritu Santo el domingo de Pentecostés. Amén. Continuemos entonces después de esa pequeña reseña histórica y de la imaginación de un loco como yo. Amén. Luego vemos el sermón de Pedro, 120. Lo que más me impresiona a mí no solo fue que hablaron en lenguas, lo que más me impresiona es que 3,000 se unieron. Imagínense 120 hombres y mujeres bautizando a 3,000 en ese día. La Biblia nos dice que después del sermón de Pedro, 3,000 creyeron y fueron bautizados de una vez. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde encontraron tanta agua? Yo creo que Pedro les dijo, nos vamos a dividir. Ustedes los de aquí van a bautizar a los ancianos, ustedes los de aquí a los jóvenes, ustedes a los que tienen algún impedimento físico, ustedes asegúrense de bautizar a los que se ven medio rebeldes, los que hablan tal lenguaje bauticen a esto. ¡Qué organización tan tremenda que en un día 120 bautizaron! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No se esperaron a decir, bueno, ¿y quién es el pastor aquí que los bautice a todos? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en eso? Quiero recordarles que la Biblia nos dice que Jesús no bautizaba a nadie. Dice que sus discípulos eran los que bautizaban. Todo aquel que es discípulo de Cristo no solo tiene el derecho, tiene la responsabilidad de bautizar. Pastor, ¿por qué solo lo hacen los pastores ahora? En reconocimiento a la posición pastoral que ocupa una persona dentro de la iglesia, claro, se espera y se requiere que sea él el que bautice, pero ¿qué si nos encontramos en un lugar donde 3,000 se convirtieran y solo hay un pastor que predicó? 120 se pusieron a bautizar gente ese día. Recuerde ese detalle. Continuemos. Algo muy importante en el libro de los Hechos nos muestra que los primeros cristianos eran constantes. Era gente muy, muy constante. Eran constantes en testificar, eran constantes en cómo daban, eran constantes en cómo se reunían. Era una consistencia muy maravillosa. Un pastor con el que me reúno a orar todos los martes en la mañana me dijo algo hace 2 semanas, todos los martes, pero hace 2 semanas me dijo, la consistencia siempre le va a ganar. ¿Cómo fue que dijo? A la intensidad, así fue. La consistencia siempre le va a ganar a la intensidad. A veces queremos que hayan servicios muy intensos, pero a veces la consistencia siempre le va a ganar a la intensidad. Es importante que seamos cristianos con intensidad, pero más importante es que seamos cristianos de consistencia, firmes, permaneciendo en esta fe. Ya hemos estudiado esa palabra, permaneciendo en las cartas que hemos estudiado. Bendito sea el Señor. Continuemos. Poder para testificar. Poder para testificar. Vamos a hablar de cómo Jesús les había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entre los capítulos 3 del versículo 1 al capítulo 8, versículo 3, sabemos que se testificó en Jerusalén. Luego del capítulo 8, verso 4 al capítulo 12, versículo 25, vemos que se testificó en Judea y en Samaria. Este es el inicio de la iglesia, cómo empezaron a salir, cómo algunos se fueron para Samaria, otros cómo salieron a Judea. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que inició una persecución. ¿Qué estaba pasando? Ocurrió un fenómeno que a veces ocurre aún dentro de nuestras iglesias. Nos gusta cómo se corre el culto, nos gusta cómo está nuestra iglesia y ya no salimos. Ya queremos que la gente venga. Voy a lanzar un reto un poquito fuerte y me siento con derecho de hacer esto. No sé si algunos saben esto de mí. Yo soy músico. Yo dirigía la alabanza desde que tenía una corta edad.
Por muchos años fui director de alabanza. Aún en estos días todavía me gusta tocar con el grupo de alabanza en la iglesia. Y me he dado cuenta que tenemos que tener un poco de cuidado de invertir demasiado en presentar un buen show y no invertir en salir y predicar. Queremos tener en nuestra iglesia un buen programa para que la gente nos venga a ver, cuando realmente necesitamos tener un estilo de vida evangelístico, porque si no, va a venir una persecución también. Y la persecución causó en la primera iglesia que la gente saliera porque les encantaba estar ahí. Dice que hubo otro sermón donde otros 5,000 se añadieron y dijeron, de aquí crece todo, aquí nos quedamos y esta cosa está funcionando bien. Entonces Dios dijo, ahí les va una persecución. Lo interesante es que fueron perseguidos por las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas. Pero en ningún momento veo que los primeros cristianos se ponían a reprender a los que los perseguían. En lugar de eso dijeron, nos están persiguiendo, nos vamos para otro lado y seguimos predicando el evangelio. Qué lindo, qué lindo. Tenemos ejemplos tan lindos de resultados de esa persecución. El primero en el que me quiero enfocar el día de hoy es en Felipe el Evangelista. Le puse así. Bueno, no fui yo. Así nos lo narra la historia. Felipe el Evangelista. Quiero recordarles que Felipe no era un apóstol. No era un predicador, no era un pastor, no era un evangelista. Si leemos en Hechos capítulo 6, dice la Biblia que lo escogieron como uno de los ujieres. Era un ujier de la iglesia. Vino la persecución, salió corriendo, se fue para Samaria, empezó a tener reuniones evangelísticas, la gente empezó a venir y Dios vio eso con mucho agrado. Y hubo un momento que lo tomó, la Biblia dice que el Espíritu lo tomó y lo transportó hasta una carretera donde iba pasando un etíope, un hombre, un etíope que iba leyendo el libro de Isaías. Felipe se subió a ese carro y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dijo, no, la verdad no lo entiendo. Felipe le explicó todo y el hombre dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fue bautizado en ese mismo momento y el Espíritu con agrado agarró a Felipe y se lo llevó de regreso. ¡Qué increíble historia! El etíope agarró camino a África y empezó la obra evangelística en África. ¡Qué momento tan increíble que de la manera que Dios usó a un ujier de la iglesia! Imagínense tener ujieres en nuestra iglesia que cuando la gente llega empiezan a orar por la gente, empiezan a evangelizarlos, ya para cuando entre la gente ya ha creído en Cristo. ¿Sí o no? El trabajo de los ujieres no solo sonreír a la gente y regañar a los niños que andan corriendo y quitarles el chicle a los demás y apagarles el celular. Hermanos ujieres que están aquí presentes, en cuanto llegue la gente, agárrenlos y digan qué trae, que Dios les dé el espíritu de discernimiento en ese momento, no para reprender, sino para sanar a la gente. Si viene alguien enfermo, que en la puerta de la iglesia ya sean sanos, para que cuando entren, ya solo entren a oír la palabra del Señor. Damas, ¿saben quiénes son buenos ujieres? Le voy a decir quiénes son buenos ujieres, las ancianas de la iglesia. Son las mejores ujieres que hay, porque quien entre, van a infundir respeto en el momento que entre. Y agarran ahí, se ponen a una oración y hay avivamiento en la puerta de la iglesia. Ya cuando entran, ya entran bien avivada la gente. Y arrepentida, tal vez directo al altar se van. Amén, amén. Bendecimos a las hermanas ancianas y a los ancianos de la iglesia. Qué lindos ujieres son, poderosos así como Felipe. También la historia de Saulo, la historia de la conversión de Saulo. Recuérdense, la Biblia no registra que Saulo se cayó del caballo. ¿Ok? No cuenten esa historia. Saulo no se cayó del caballo. La Biblia no dice que se cayó. ¿Qué ocurrió? Yo no sé, pero la Biblia no dice que se cayó de un caballo. Quedó ciego. Y le dice Jesucristo mismo, dura cosa es lo que estás haciendo. Qué interesante que el mismo hombre que Dios usó para que persiguiera a los cristianos y que se regaran por todo el mundo, después Dios usó al mismo hombre para que fuera a les enseñara y las evangelizara. Tenemos que tener mucho cuidado con los que llegan a la iglesia y pensamos que solo nos vienen a dar carrilla o nos vienen a dar lata, porque en algún momento Dios va a cambiarlos y ellos van a ser los que después nos van a enseñar. Así es que tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado. Nos cuenta la historia de Martín Lutero, el gran reformador. Dice que cuando llegaban sus estudiantes, él los saludaba, se inclinaba ante ellos y les abría la puerta a sus estudiantes. Y entraba otro estudiante y se inclinaba ante ellos. Y alguien le dijo, oiga, ¿por qué se inclina? Y él dice, no sé si estoy saludando al próximo reformador. No sé si estoy saludando. Ese chiquitito que anda corriendo en la iglesia, que como molesta, que mastica chicle, tratémoslo bien.
No causemos que se entristezca o que se vaya, porque puede ser el próximo Saulo. La iglesia de Jerusalén cometió, no quiero decirle un error, pero tomó una actitud muy interesante, porque la Biblia nos dice que le perdieron el rastreo a Saulo. No estaban muy seguros dónde andaba Saulo. Saulo estaba ahí y dijeron, bueno, qué bueno que ya se convirtió, ya no nos está persiguiendo, y lo dejaron ahí. Pero hubo un hombre muy especial que se llama Bernabé, y vamos a ver la obra de Bernabé. Vamos a continuar el poder para testificar. Después de que Saulo se convirtió y Bernabé le siguió la búsqueda, y empezaron a salir los misioneros, empezaron a salir a evangelizar a otros lugares, ya iban por Samaria, ya estaban regándose. En Hechos capítulo 13 ocurre un evento tan maravilloso. La Biblia nos habla de que en Hechos capítulo 13, óigame bien, ya se estaban manifestando los dones del Espíritu Santo y las identidades ministeriales. Dice que estaban los maestros y estaban profetizando y estaban enseñando. Dese cuenta. Estaban profetizando y enseñando y alabando al Señor, y de repente el Espíritu Santo vino y dijo algo. Dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Qué interesante. Qué interesante, porque Bernabé había buscado a Pablo y se lo trajo. Se ocupó de buscarlo. Si usted lee y apunta esto por ahí en Hechos 11:25, nos dice que Bernabé fue y buscó a Pablo. Dijo, hubo profecía sobre él. Dios dijo que instrumento escogido era para llevar la obra, la palabra a los gentiles. Y si no hubiera sido por Bernabé, amados, nos hubiéramos perdido de todo lo que Pablo hizo, de todo lo que Pablo escribió. Quizás anhelemos algún día ser maestros como Pablo, evangelizar como Pablo, escribir como Pablo. Creo que también deberíamos imitar a Bernabé, que no se olvidó de alguien que fue convertido, y hay muchos Pablos que solo están esperando a un Bernabé para ser activados. ¿Eres tú un Bernabé? Tal vez no vas a ser el escritor de muchos libros maravillosos, de cantos lindos, de predicaciones fuertes, pero tal vez eres el Bernabé que le va a dar ese ánimo a alguien, que le diga, yo me acuerdo cuando te convertiste, yo me acuerdo la profecía que vino sobre ti. Vente, vamos a hacer nuestra obra, vamos a hacer la obra a la que Dios nos ha llamado. Todo Pablo necesita un Bernabé, alguien que los siga rastreando. Y en Hechos 13 los ungieron y los enviaron. Amados, ahí hay otro manual importante, otro punto en el manual de misiones muy importante. No es decir, Dios me llamó, me voy a ir. La iglesia es la que envía. La iglesia es la que envía. Mucho cuidado con decir, pastor, Dios me está llamando a abrir una iglesia, así es que me voy a ir, me voy a llevar unas 3, 4 familias conmigo. No, eso es división. Bíblicamente, mientras haya enseñanza y profecía, el Espíritu Santo va a hablar. Mientras haya enseñanza y profecía. La buena enseñanza y la profecía traen fe, traen luz, y la profecía trae dirección y palabra, y el Espíritu Santo va a decir, aquí está lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, apártenme a tal persona, a tal hermano, tal hermana, y envíenlos. Y la iglesia los unge, ora por ellos y los envía. Hemos estado en ocasiones en las que alguien viene y dice, pastor, quiero su bendición porque me voy a ir a empezar una iglesia. ¿Ya te envió el Espíritu Santo? ¿Ya le habló el Espíritu Santo a la iglesia para que te envíe? Mantengamos eso en mente. El manual así lo dice. Los primeros versos, ya leímos ya les hablé de los primeros versos del capítulo 13, Bernabé y Saulo, y empiezan las misiones extranjeras. Y qué maravilloso, me gozo con tantas damas que hay en esta clase. Caballeros, tenemos que reclutar más caballeros para el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque las damas van a duplicar también el número de alumnos en esto. Así es que, caballeros, consíganse otro y díganle, es más, te ayudo a pagar la clase, díganle. Bueno, eso ya se meten con el distrito, yo no me meto con eso, Amén. Y en Hechos 16:10 se les agrega el médico amado al equipo de las misiones extranjeras. De repente en Hechos 16:10 llega este hombre tan especial, tan maravilloso, tan elocuente, y se le agrega al equipo de Pablo. Y dice, si ustedes recuerdan cuando leímos las epístolas de Pablo, dice, solo está conmigo el médico amado. Cuando leímos esos otros 2 versículos que, si recuerdan, no estamos muy seguros, pero dice, llegó aquel de cuya alabanza hablan muchos en las iglesias, y se cree que era de Lucas del que estaba hablando. Qué lindo, qué lindo. Se les agrega, y luego
encontramos a la primera persona que se convirtió en Europa, en toda Europa. No fue un erudito, no fue un estudioso, no fue un gobernante poderoso, fue una dama. Fue una dama que vendía púrpura. Y esa dama se llamaba, la conocemos como Lidia. Y me encanta la manera que habla de Lidia. Dice que Dios puso en el corazón de ella y ella fue bautizada. Qué lindo ejemplo de acerca de cuándo bautizar a la gente. No es que tienen que pasar tantas clases, tienen que hacer esto y esto, llenar estos requisitos y ya tienen derecho a bautizarse. No. Cuando permitimos que Dios, que el Espíritu ponga en el corazón de la gente el anhelo de bautizarse, tenemos que ser muy intencionales en eso. Por eso la enseñanza es importante, que sea clara, que sea puntual, que sea eficaz, para que a través de la enseñanza la gente reciba y por la fe, por lo que ya cree en el Espíritu Santo, mueva sus corazones y digan: yo también quiero ser bautizado, así como aquel eunuco que a través de la enseñanza de Felipe dijo: yo quiero ser bautizado. Qué lindo esto. Lidia, gracias a Dios por Lidia, abrió su corazón, abrió su hogar. Dice que Pablo había tenido la visión de un hombre macedonio y andaba buscando a un hombre. Dijo: ¿dónde está ese hombre al que tengo que evangelizar? Y se le aparece Lidia. Yo creo que fue un golpazo para Pablo, ¿verdad? Y para todos esos judíos que iban ahí, que dijeron: ¿a poco una mujer va a ser la primera? Y creyó esta mujer e inicia la evangelización de toda Europa a través de una dama que abrió su corazón y su hogar para el evangelio. Bendito sea Dios. Qué lindo esto. El libro de los Hechos, amados, no ha terminado. Vemos los viajes de Pablo. Usted ya estudió todo eso, no me voy a meter en eso. Hay unas historias fascinantes de los naufragios de Pablo. De repente apedrearon a Pablo, se levantó, siguió. Pablo tenía un muchacho que le hacía el sonido. Dice que estaba subido hasta allá arriba, como en el tercer piso. Yo creo que él andaba controlando el sonido, las cámaras, el Facebook. Y Pablo predicando, se le duerme el pobre del sonido, se cae al suelo, muerto. Qué bárbaro, que no nos pase con los de sonido ahora, ¿verdad? Que se nos están durmiendo allá en el sonido. Pero si es por la predicación, qué buena. Llega Pablo, lo resucita y sigue predicando. Se le prende una serpiente en el brazo a Pablo, se sacude y sigue. Qué tremendo. Y escribe esto y llama a Marcos otra vez y todo. Y de repente perdemos el rastro de Pablo cuando viaja a Italia, a Roma. Y si se dan cuenta, todos los otros libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, tienen una bendición al final. La gracia y el Señor Jesucristo esté con ustedes, la paz esté con ustedes, todo esté con ustedes. Pero el libro de los Hechos es incompleto, de toda la Biblia. Y eso es así porque no se va a terminar de escribir hasta que lo último de la tierra haya sido alcanzado. Y dejo con ustedes, antes de terminar hoy, este dicho que yo uso bastante, cada vez que enseño, cada vez que predico: hasta que la misión sea cumplida. Hasta que la misión sea cumplida. Hay una tierra completa, hay una ciudad completa, hay un vecindario completo, hay una familia completa que tienen que ser alcanzados. ¿Y cuándo nos vamos a detener, iglesia? Hasta que la misión sea cumplida. En el nombre de Jesús, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, testigos fieles, obreros llamados a la mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Vamos a seguir adelante hasta que la misión sea cumplida. Quiero que nos tomemos unos momentos ahorita para buscar un detalle muy importante. Les animo a que saquen sus teléfonos ahora y busquen al apóstol San Google, ¿verdad? Busquen al apóstol San Google ahorita y vamos a hacer un último ejercicio ya para terminar en esta noche.